Es que ricasco, Andrea, por compartirnos toda esa información. Yo no sé si tengo un panorama mucho más positivo, ahora lo dudo. Pero bueno, en todo caso, desde este primer espacio bastante pequeño, desde Feministalde hemos querido comenzar a entrar a este tema que no sabiendo muy bien cómo ni por dónde, cómo ir tejiendo estas alianzas, cómo ir enriqueciéndonos dentro del ciberfeminismo, que tampoco sabemos muy bien qué significa, y por eso este espacio es la primera intención que ponemos a disposición de las activistas feministas para poder pensar conjuntamente qué es todo esto que estamos enfrentando, es decir, pensar en que no son amenazas aisladas a una compañera, sino que pasa dentro de un contexto de violencia contra las mujeres, en un contexto misógeno, y que por tanto tenemos que darle una importancia relevante, no solo dentro del discurso político, sino también dentro de las responsabilidades que esto significa de caras a las instituciones y de caras a todas estas empresas privadas que están detrás de quienes proveen Internet. Entonces, un poco en esa lógica, lo que os voy a plantear hoy en unos 20-25 minutos, a ver si me ajusto y no atropello aquí con la presentación, sino también voy a tener que brindar cañas. La idea es hacer un abordaje desde la perspectiva de derechos humanos, es decir, entender qué tipologías nos estamos enfrentando, cómo pasar de creer que estos son agresiones aisladas a vulneraciones de derechos humanos. Y en ese sentido, no es casual que parte de la primera presentación que nos ha mostrado Andrea ha sido pensar en, tenemos unas redes sociales que están completamente tóxicas, con lenguajes que son agresivos, violentos y completamente abusivos contra las mujeres. Y en ese sentido hay una lógica de pensar, y de las primeras preguntas de hacernos, ¿es esto parte del discurso de odio? ¿Cómo podemos pensarnos esto dentro del discurso de odio basado en género? Y en ese sentido, lo que os voy a compartir hoy, si soy capaz de pasar esto… Sí, es pasar por unos puntos principales. Primero, partir de la base de qué hablamos cuando hablamos de violencia machista en el entorno digital. Después pensar en cuáles son las dimensiones de esto y pasar por unas pequeñas cifras que nos puedan dar un sentido no solo dentro del Estado español, sino a nivel global de qué es lo que está ocurriendo. Después pensar en cómo se traducen estos en impactos y vulneraciones a los derechos humanos. Y después unas primeras críticas a cuál pudiera ser el marco legal aplicable de cara a algunas de estas vulneraciones, entendiendo que el marco que existe dentro del Estado es bastante limitado y generalmente vinculado al derecho penal, lo cual tiene sus grandes límites también. Y por último, unas conclusiones que espero den pie para debatirlas en la segunda parte. Entonces, cuando hablamos de violencia machista en el entorno digital, estamos ante actos de violencia de géneros que han sido o bien cometidos, instigados o agravados en parte o totalmente por el uso de medios tecnológicos. Por ejemplo, estamos hablando de redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, este tipo de plataformas. Cualquier tipo de acto de violencia basado en género cometido por estos medios la entendemos como violencia machista. Y que además esta violencia se intersecta con otros tipos de categorías, como por ejemplo comentarios racistas, xenófobos, transfobos, homófobos, y de manera muy común todos estos juntos. Como decía Andrea, hay una clara intención de desprestigiar y hacer daño al movimiento feminista, y lo que está detrás de eso no es solo un daño individual, no solo de la persona que es propietaria de esa cuenta, sino un daño mucho más colectivo. Es decir, la intencionalidad que hay detrás de este tipo de violencia supone un impacto hacia la colectividad de quienes estamos en un posicionamiento público y político feminista en este tipo de espacios. Algunas de las características propias de este tipo de violencia y que hacen que pudiera diferenciarse, por ejemplo, de la violencia de género que conocemos en lo que llamamos el mundo offline, tiene que ver con, uno, el anonimato. Lo que facilita el anonimato es que no conozcas a la persona que está haciendo la amenaza o el abuso y que eventualmente tampoco nunca la llegues a conocer. No pasa. Es que recasco.
Lo segundo es que ocurre con una acción a distancia, es decir, puede facilitarte desde cualquier lugar y sin tener un contacto físico con la persona. Por otro lado, son procesos que pueden ser automatizados, es decir, con colocar un hashtag o algún tipo de palabras o memes, automáticamente esto hace que se pueda generar sin ningún tipo de proceso o algo mucho más elaborado. Luego tiene que ver con la accesibilidad y asequibilidad, que es la facilidad que se tienen en algunas partes del norte global, sobre todo, para los servicios de Internet, para smartphones y usos de estas plataformas. Luego la propagación, que tiene que ver con la capacidad de multiplicarse exponencialmente el tipo de mensajes, y por otro la perpetuidad, que tiene que ver con la posibilidad de que esto esté o una o infinito en el Internet y sin tener ningún tipo de control. Por darnos un ejemplo de ¿cuál es esta dimensión de la violencia machista? Por un lado tenemos que hay un reporte del año 2010 en donde ya se reportaban que al menos el 95% de este tipo de agresiones iban dirigidas específicamente a grupos de mujeres. Por otro lado tenemos un estudio que elaboraron hicieron un monitoreo de unas cuentas en el Reino Unido en 3 semanas de abril del 2006, en donde monitorearon que cada segundo se utilizaban 200.000 tweets para hablar de puta o zorra. O sea, que es una magnitud bastante considerable pensando quién es la población y qué impacto puede tener eso. Luego, por ejemplo, en noviembre del año pasado, Amnistía Internacional publicó un informe en donde entrevistó en 7 o 9 países de todo el mundo a aproximadamente 4.000 mujeres y en el Estado español estas cifras cayeron así, que es decir, 1 de cada 5 mujeres dentro del Estado español sufre abusos en las redes, al menos las que participaron en este estudio, que fueron aproximadamente 500 mujeres. Y dentro de los perfiles de mujeres que están expuestas mayormente a este tipo de violencia, tenemos en general las mujeres que son o comunicadoras sociales o con un rol bastante vinculado con el periodismo, también están las defensoras de derechos humanos, también están las mujeres organizadas dentro de los colectivos y luego en un porcentaje minoritario aquellas mujeres que, por ejemplo, tienen algún tipo de relación no sana con su pareja. En cuanto a cuáles son los impactos de por ir estableciendo características concretas de estos impactos, tenemos por un lado que existen claros problemas de salud por crear 3 categorías, tanto físicos como emocionales, problemas de privacidad, es decir, que una persona utilice tus datos sin tu autorización, y problemas socioeconómicos vinculados con pérdidas de ingresos, trabajos, dependiendo del área en que te desempeñes, el aislamiento social, la autocensura, que en el caso del movimiento feminista es un factor bastante relevante para el tipo de información que nos posicionamos y que muchas veces denunciamos. Y allí hay un gráfico en donde especifica más o menos cuáles son los porcentajes de algunos de los tipos de daños, por ejemplo, privación del sueño, o cuáles son, por ejemplo, las consecuencias a nivel de salud. Entonces, ¿esto cómo se traduce dentro de una lógica de derechos humanos? Bueno, primero decir que evidentemente hay una violencia simbólica por lo que refleja y cuáles son los medios que se utilizan y la intencionalidad y el efecto silenciador que tiene para las mujeres, sobre todo en aquellos espacios en donde las mujeres se posicionan desde una denuncia o agresiones sexuales o a casos concretos. Además, el desarrollo que se ha dado, por ejemplo, a nivel de las Naciones Unidas sobre estos temas son relativamente recientes, a partir del año 2010, en donde comienzan a sacar resoluciones indicando que los estados tienen obligaciones concretas para promover, proteger los derechos en Internet de todas las personas y en particular hace un llamamiento a tomar medidas específicas para aquellas personas, mujeres o del colectivo LGBTI que son hostigadas a través de medios de redes sociales en cualquier espacio de Internet. Entonces, esto lo que nos pone de manifiesto es que sin duda alguna estamos ante, uno, impactos graves en la vida de las mujeres y por otro lado, en limitaciones a los derechos. Y bueno, ahí coloco una categoría bastante
clara de cuáles pueden ser este tipo de derechos. Mencionaba antes el derecho a la privacidad y el derecho a la intimidad, también a la libertad de expresión, no solo en el sentido de nos autocensuramos, sino también en el sentido de poder acceder a información que es veraz. También en la libertad de expresión vinculada con el derecho a asociarnos, es decir, en la medida en que lo que comentabas, Andrea, de las feministas utilizamos las redes sociales para establecer vínculos con otros colectivos o con otras personas que estén en otro lugar y somos interceptadas en esos espacios, algunas mujeres se limitarán en participar en esos lugares, ¿no? Derecho a la salud y, por otro lado, el derecho a la igualdad. Y el derecho a la igualdad vinculado, por ejemplo, con el derecho a la no discriminación y a ningún y a no estar sometidas, por ejemplo, a problemáticas dirigidas con, por ejemplo, en el caso de Barbie Ejeputa, con una afectación que pudiera considerarse dentro de esas 4 categorías, tiene que ver con si alguien revelara el lugar donde vive Barbie Ejeputa, estos riesgos que parecen que están en el mundo online directamente pasan a ser riesgos y amenazas directas, porque es muy probable que una persona sepa o varias personas sepan dónde vive, pueda hacer una agresión. Entonces, aunque estos derechos parecen no ser tan aterrizados, lo que generan este tipo de violencia online es que siempre haya un riesgo, aunque no nos parezca palpable a nivel físico. Y por último, decir que la violencia simbólica también hace una referencia a lo que supone tener un castigo social, el vincularnos y el posicionarnos sobre ciertos temas. Entonces, ahora para hablar todo esto era una introducción para posicionar desde dónde se parten este tipo de violencias y cómo entender las dimensiones que tiene. Y para poder hablar del marco legal aplicable es importante partir desde 3 puntos claves. Uno tiene que ver con la existencia de un sistema de justicia patriarcal, es decir, una justicia que es androcéntrica y que está cargada de estereotipos de género. Por lo tanto, cada vez que hablemos del sistema de justicia, sabremos que nos enfrentamos a un conjunto de dificultades y obstáculos que están allí y que tenemos, si pensamos jugar en ese escenario, tenemos que tomar en consideración no solo para denunciarnos, sino para saber desarrollar alguna estrategia de defensa. Por otro lado, entender que si parte de la estrategia que se pudiera construir alrededor del discurso de odio por motivos de género está vinculada mayormente a una regulación del derecho penal, este derecho penal, desde el punto de vista de la crítica feminista, tiene serios límites, porque el derecho penal no busca la transformación social, es decir, no busca transformar a la misoginia o las expresiones de la misoginia en sí, sino que busca establecer una responsabilidad individual a esa persona por ese hecho en concreto, pero no busca tratar de ir a la prevención ni al origen de lo que puede estarse causando alrededor de ese tipo de violencia. Por lo tanto, esto se entiende que si queremos seguir jugando dentro del derecho penal, hay unas lógicas de privatizar y de descargar la responsabilidad que, por ejemplo, tienen los estados para generar un conjunto de medidas mucho más transformadoras, sostenibles, dirigidas tanto a la prevención, pero por otro lado también hacia la reparación del daño que se pudo haber originado. Y lo cierto es que también en este campo de batalla en general del derecho y del sistema de justicia, las abogadas feministas, si queremos generar algún tipo de transformación, tenemos que entrar sí o sí allí, porque es ante, por ejemplo, cuando se han hecho denuncias de algunos perfiles en las redes sociales, automáticamente algunas de las respuestas han sido develación de datos personales y por tanto una vulneración del derecho a la privacidad y a la intimidad. Y ante eso tenemos que prepararnos, las abogadas feministas, bueno, y en general las personas que desean entrar al sistema judicial, para poder proveer un conjunto de estrategias de contradefensa hacia ese tipo de cosas. Entonces hay que tratar de buscar el justo equilibrio entre decir si hay una crítica desde el movimiento feminista a este tipo de derecho, pero también hay que entender que es el escenario en donde estamos jugando, ¿no? Entonces hablar, por ejemplo, de
¿Qué es el discurso de odio como categoría jurídica para proteger estos derechos que comentaba antes en los términos de proteger el derecho a la salud, proteger el derecho a la vida integral, proteger el derecho a la libertad de expresión particularmente? Tenemos que entender que aunque haya un mensaje que puede incitar a la discriminación o incitar a la violencia en contra de las mujeres, este no se va a entender como delito de odio hasta tanto no se genere en un contexto público, y esa es una característica que está presente en Internet y en particular en las redes sociales, y que además esa incitación a la discriminación o a la violencia basada en motivos de género tiene que generar intimidación, hostilidad y particularmente discriminación hacia un grupo identificable o identificado. Por ejemplo, ahí hay un esquema de cuáles son todos estos requisitos acumulativos para que al menos dentro del derecho penal puedan entenderse cuando estamos en presencia de lo que pueda configurar un delito de odio. Y entonces, ¿cuáles son los mecanismos que tenemos actualmente y cuál es la lectura que pudiéramos hacer? Uno, tenemos la denuncia, una denuncia que se pueda presentar en cualquiera de las siguientes instituciones: un juzgado de guardia o de paz, una brigada de investigación de la Policía Nacional, la Fiscalía Especializada en Materia de Odio y Discriminación o el Cuerpo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil. Fundamentada no solo en los hechos concretos, que luego os hablaré sobre cuáles son aquellas caracterizaciones de los hechos que se puedan plantear, sino también fundamentada jurídicamente en esos artículos, en donde se habla, por ejemplo, de cuáles son las amenazas relacionadas con este tipo de violencia, y concretamente el artículo 510 del Código Penal, que establece cuál es el contenido concreto del discurso de odio. Dicho esto, también tengo que decir que si bien la respuesta es la denuncia supone exponer a las mujeres a proveer sus datos privados y por tanto posiblemente una mayor vulnerabilidad y un mayor riesgo, lo cierto es que pueden haber estrategias. Por ejemplo, denunciar puede ser cualquier persona aunque no sea la víctima directa, y solo hay que tener en cuenta que las denuncias no pueden ser anónimas, pero sí que tienen que aparecer los datos personales de quien denuncia, salvo que lo represente alguna de las asociaciones. Entonces, sí que se pueden establecer algunos mecanismos de cuidado dentro de estos procesos para quien decida eventualmente avanzar en esta área. Ahora, ¿cuál es la crítica? Someterse a este tipo de procesos supone, por un lado, enfrentarse a lo que mencionaba antes, que es estereotipos de género dentro de las policías o dentro de los cuerpos de seguridad del Estado y dentro de los procesos de investigación. Por otro lado, se ha documentado que hay un desconocimiento de este tipo de problemática, vinculado además con la dificultad que hay para justificar y tener medios probatorios suficientes para especificar que ha existido una discriminación en función del género en este tipo de espacios digitales. Además, vinculado a que Internet y las redes sociales tienen una naturaleza de globalización y que puede ocurrir en cualquier lugar, por lo tanto, ubicar a la persona, ubicar el lugar en donde han ocurrido los hechos es bastante complicado, aunque no tecnológicamente imposible. Y allí quizás un poco la crítica tendría que estar dirigida a que la apuesta por la protección a este tipo de derechos vinculados a la exigibilidad de la sanción a este tipo de violencia tiene que ir de cabeza y de responsabilidad por parte de las instituciones que ejercen, que tienen la capacidad, como las fiscalías, para investigar, y no de parte de las personas que se han visto acosadas o amedrentadas o amenazadas por este tipo de actos de violencia. Luego, os quería compartir, porque también es el otro lado de la moneda, un poco desde la perspectiva de las mujeres. Cada vez que somos amenazadas, siempre tenemos la lectura un poco social es, tenemos la responsabilidad de hacer la denuncia, de probar y de hacer todas las diligencias y gestiones necesarias para que eso avance.
un poco desde la crítica feminista legal a este tipo de instituciones es pasar esta responsabilidad de quienes han sido víctimas o personas que se han sentido de alguna manera amenazadas y que desean avanzar su caso a nivel de la justicia formal, pasar esa responsabilidad a las instituciones del Estado, o pasar la responsabilidad de generar espacios mucho más seguros a partir del servicio que proveen, como en este caso son las empresas privadas. Es decir, las empresas privadas tienen una responsabilidad de actuar con la debida diligencia ante, en general, los derechos humanos, pero en particularmente frente a posibles delitos de odio que se generen en sus plataformas, y las empresas particulares que están basadas dentro de la Unión Europea tienen la obligación además de tener mecanismos transparentes y responder en un plazo de 24 horas las solicitudes que se les hagan al respecto. Y acá os coloco una investigación que se hizo en el año 2014 en donde se establecía aproximadamente cuáles eran los porcentajes de denuncia, y quien hizo esta investigación es una organización basada entre Canadá y Estados Unidos, y pidieron el estado consultivo a Twitter para gestionar durante 21 días el flujo de denuncias que recibían por todos los tipos de agresiones. Durante 21 días recopilaron al menos 811 incidentes. La metodología iba un poco a que al menos esos incidentes las personas estuvieran con bastante voluntad para proveer mayor información, para seguir con el proceso adelante. En todo caso, la información que se pasó a Twitter por las características de los casos fueron 161, es decir, el 43% de estas incidencias reportadas. Y allí entonces se ve cuáles son las características principales. Sin embargo, de las características principales de este tipo de violencia, sin embargo, lo que también reflejó este estudio tenía que ver con la limitación, por ejemplo, que tiene Twitter para especificar cuáles son los tipos de violencia. Es decir, cuando se tiene que completar la casilla de a cuál tipo de agresión ha sido sometida, solo te deja especificar una. Por lo tanto, limita muchísimo la complejidad del tipo de ataque que está sufriendo, y la gente termina colocando una que realmente no se adecua a lo que se ha vivido. Y allí se pueden estar excluyendo muchísimas situaciones. Por otro lado, que ya no forma parte de este estudio, pero sí que lo han documentado otras organizaciones, tiene que ver con, por ejemplo, Amnistía Internacional ha establecido que son insuficientes todos los mecanismos que tienen las empresas, tanto, por ejemplo, Facebook y Twitter, para responder al tipo de denuncias que hacen las personas cuando están allí por estas agresiones basadas en delitos de odio. Y en ese sentido, otra de las cosas que establecen es que no existe ningún tipo de penalización concreta para una persona que haya hecho cualquier otro tipo de, por ejemplo, spam, cualquier otro tipo de actuación, a una actuación vinculada con un delito de odio, y muchísimo menos con un delito de odio basado en motivos de género. Otras de las limitaciones que tiene el hacer reportes dentro, o sea, además de que los mecanismos que existen son bastante insuficientes, otras de las limitaciones tiene que ver con que no son transparentes y no develan por qué nunca someten o no responden a algunos casos, cuáles son las políticas específicas para responder, o por ejemplo, cuáles son las medidas que toman para que en Facebook no hagan algunas trampas que hacen algunos usuarios de colocar solo me gustan en algunos comentarios y no compartirlos, para que las publicaciones en sí mismos sean visibles en la página, no sean visibles en la página que se sanciona, sino que se queden dentro del otro perfil, lo cual hace difícilmente identificable de dónde, cuál es el origen, y incluso a nivel probatorio, dentro de lo que no se puede hacer incluso algunas capturas de pantalla, porque no aparece dentro de los perfiles. Otra de las limitaciones que tienen este tipo de espacios o de quejas tiene que ver con no aplicar las mismas políticas de los mensajes a las imágenes o a otros contenidos no texto. Entonces, al ser fotos o imágenes, por ejemplo, en Twitter y en Facebook, particularmente en Facebook, las directrices dicen que no hay ningún, o sea, si la foto genera o incentiva o denigra de alguna manera a un grupo, un colectivo,
Facebook no le aplica las directrices porque considera que no hay comentarios vinculados a esta foto como para tener que sacarla dentro del flujo de Facebook. Y estas son algunas de las limitaciones que hay. Por tanto, un poco la respuesta que me planteaban al inicio era ¿cuáles son las herramientas que tenemos? Estas son las herramientas, estas son las limitaciones. Es un escenario bastante complicado en el sentido de lo que hay no funciona y no se adapta a las necesidades que tenemos, particularmente las activistas del movimiento feminista, para responder a este tipo de agresiones, y por eso un poco la lógica de plantear y dejar este escenario claro es decir, vale, esto existe, es una pelea que se puede hacer con unas estrategias bastante específicas. Sin embargo, y por eso también el contenido de la propuesta del taller iba también dirigida a que desde el movimiento feminista podamos identificar, más allá de las vías formales, una narrativa bastante alternativa a cuáles son estas otras formas de justicia, y que indistintamente de lo que se quiera proseguir, bien sea en el sistema de justicia formal o bien sea a través de otros sistemas más dirigidos hacia la prevención o hacia la reparación, sí o sí lo que hay que hacer es documentar, y sí o sí, indistintamente de lo que se quiera hacer luego con la información. ¿Y por qué es importante documentar? Porque uno permite dar seguimiento a lo que está ocurriendo, permite identificar si existen patrones, permite identificar si hay unos perfiles concretos, luego permite saber cuáles son las tendencias en cuanto a si estamos lanzando una campaña, no sé, por ejemplo, Ni Una Más, cuáles son aquellos mensajes o aquellas tendencias que surgen alrededor del lanzamiento de una campaña o alrededor de lo que para nosotras son hitos concretos para posicionar un mensaje político. Luego también nos permite, por ejemplo, identificar cuál puede ser aquel nivel de riesgo medio, bajo o alto vinculado al tipo de amenaza o el contenido del mensaje que nos está llegando. Y bueno, esos son algunas de los elementos que serían fundamentales para hacer esta documentación. Y por último, compartir que por parte de las conclusiones realmente están por construir, porque es un proceso bastante colectivo. Recordar que todas estas, que hay muchísimas formas de hacer protección. Por supuesto hay una protección legal que siempre se puede hacer uso, pero es importante poder hacer siempre las funciones, las contraargumentaciones y las contradefensas al sistema hegemónico y al sistema de justicia patriarcal que tenemos. Entonces, por un lado, dentro de las cosas que sí o sí tenemos que irnos planteando, es que no hay duda que el Internet ha generado una gran capacidad para que las mujeres nos expresemos de una manera clara, política, y que nos posicionemos no solo dentro de nuestros mismos espacios, sino la posibilidad de llegar a otros lugares con un discurso mucho más potente y de interlazar y fortalecer muchas de las luchas que tenemos tanto en el norte como en el sur global. Por supuesto que la proliferación de estos mensajes misóginos en las redes tiene unas consecuencias bastante graves que no podemos ignorar, pero para ello parte de la propuesta tiene que ser con fortalecer los espacios de defensa y de autodefensa, exigir las responsabilidades a las instituciones y establecer controles mucho más específicos y regulaciones a las empresas proveedoras de este tipo de servicios. También tenemos que reconocer, como movimiento feminista y como además activistas que estamos en este tipo de espacios en Internet, que estas agresiones tienen un impacto real en nuestra vida, a pesar de que nos dé la sensación de que hay un mundo digital separado del mundo real, cuando los dos mundos son válidamente reales, y que no podemos normalizar este tipo de violencia por percibir que no hay un riesgo físico inicialmente. Y por último, hay unas recomendaciones que se establecen a cuáles pueden ser estos mecanismos de denuncia en función de 6 criterios. Uno tiene que ver con la legitimidad, es decir, que para nosotras sean mecanismos que sean confiables y transparentes, que sean accesibles, que sean predictibles, es decir, que sepamos estimar qué nos significa, cuánta carga, en cuánto tiempo. Luego, que sean justos en el sentido de que provean suficiente información y asesoramiento para que las personas puedan hacer uso de esos mecanismos,
que sean transparentes y que por supuesto estén en un marco del respeto de los derechos humanos, porque además es importante decir que cuando estamos frente a delitos de odio siempre hay la contramoneda, que es una limitación al derecho a la libertad de expresión, pero cuando estamos hablando de la igualdad, la limitación a la libertad de expresión de estos otros intolerantes es una clave y una apuesta que tienen que hacer las instituciones para que las mujeres y para que los discursos y la igualdad puedan seguir teniendo espacios dentro de la sociedad. Y eso era un poco lo que os quería contar hoy, y abierta ahora al espacio de preguntas y respuestas. Qué ricasco.